Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien, que estén haciendo todas sus actividades ahí en su casa, que todo esté saliendo bien padre, que esté muy bien su familia. Bueno, vamos ahora a platicar sobre estamos en el tema de modelado de sistemas dinámicos y vamos a platicar sobre los sistemas análogos, ¿verdad? Nosotros ya habíamos comentado anteriormente que cualquier sistema podemos obtener su modelo matemático para poder conocer su comportamiento, ¿verdad? Para poder hacer su comportamiento y si queremos controlarlo, pues entonces a partir de eso diseñamos su control. Muy bien. También sabemos que podemos obtener un modelo matemático de un sistema eléctrico, de un sistema mecánico, de un sistema químico, de un sistema que se comporte de parte mecánica, eléctrica, o sea, de cualquier tipo de sistemas podemos obtener un sistema, ¿verdad? Y estos sistemas, finalmente el modelo matemático viene representado por una ecuación diferencial, del orden que sea necesario, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos obtener un modelo matemático de, por ejemplo, un sistema químico, de un proceso químico, y obtener su ecuación diferencial, su modelo matemático. Y también podemos obtener un modelo matemático de un sistema mecánico y su ecuación diferencial va a ser igual, va a ser muy parecida, nada más hay unos cambios en los coeficientes, pero va a ser prácticamente la misma. Entonces, eso es lo que se refiere en cuanto a los sistemas análogos, que podemos tener un sistema mecánico, un sistema eléctrico, un proceso químico, y todos ellos van a tener una representación matemática muy similar, entonces van a ser análogos, ¿verdad? Y bueno, en esta parte entonces lo que vamos a hacer va a ser un ejemplo para demostrar qué son los sistemas análogos. Muy bien, vamos a revisar este ejemplo. Y dice, obtenga la función de transferencia x0, o sea, la entrada sobre la salida del sistema mecánico que aparece en la figura 323A. Calcúlese además la función de transferencia del circuito eléctrico de la figura 323B. Y dice, demuestre que las funciones de transferencia de los dos sistemas tienen una forma idéntica y por tanto son sistemas análogos. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver aquí nuestras dos figuras que están aquí abajo. Son estas. Aquí está el sistema mecánico y está el sistema eléctrico, ¿verdad? El sistema mecánico pues se compone de los resortes y los amortiguadores y el sistema eléctrico por resistencias y capacitores. Muy bien. Entonces nos vamos a regresar aquí. Y dice solución. En la figura 23-23A se supone que los desplazamientos X de entrada y X de salida y la Y se miden desde sus posiciones en reposo. Entonces las ecuaciones de movimiento para el sistema mecánico de la figura 323A son estas. Entonces aquí pues ya nos está diciendo que estas son las ecuaciones para el sistema mecánico. Ok, pero vamos a ver entonces cómo obtenemos estas ecuaciones, porque me dicen, ok, profe, ahí están las ecuaciones, pero ¿cómo las obtuvimos? Ok, para allá vamos. Entonces me vengo aquí y aquí tengo el sistema mecánico, ¿verdad? Y sus ecuaciones. Vamos a ver primero que este sistema mecánico tiene pues un resorte, tiene su amortiguador B1, tiene un amortiguador B2 y tiene un resorte K2, ¿verdad? Y entonces nosotros si aplicamos una fuerza aquí, esta fuerza se va a reflejar en todo el sistema, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces aquí pues vamos a tener este punto donde vamos a medir y este punto donde vamos a medir. Y vamos a seguir la convención de las flechitas. Si la fuerza es hacia abajo, entonces va a ser una fuerza positiva. Y si se refleja una fuerza hacia arriba, va a ser una fuerza negativa. Y entonces aquí, por claridad, pues ya pongo
la figura del sistema mecánico y sus ecuaciones. Ok, vamos a ver esta. Aquí es donde la puse. Entonces, estamos diciendo que si yo aplico una fuerza hacia abajo, con una flechita, si yo aplico una fuerza en el sentido hacia abajo, pues esta fuerza se va a reflejar en todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Se va a reflejar en todo y pues va a pasar a través de este punto y va a pasar a través de este punto. Muy bien, pero nosotros para poder analizar este sistema tenemos que considerar que los puntos, tenemos este punto intermedio aquí y este punto intermedio aquí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro análisis de fuerzas, ¿verdad? A ver, vamos, ¿qué pasa si le pongo aquí? Cambiar el grosor de la línea, que salga un poquito más grueso, a ver si no me pasé. Entonces tenemos ese punto y también tenemos este otro punto. Ahí tenemos esos dos puntos. ¿Sale? Muy bien. Aquí quiero que se quite eso. Ya está. Ya me quedaron los puros puntitos. Muy bien. Entonces aplicamos esta fuerza aquí y se va a reflejar en todo, ¿verdad? Y los puntos de interés es este, donde está la salida del sistema, y este punto intermedio que también está aquí, que es Y. Muy bien. Entonces, para este sistema mecánico, pues lo que hay que hacer es la suma de fuerzas sobre estos puntos de desplazamiento. ¿Y qué fuerzas vamos a tener? Bueno, si yo aplico esta fuerza aquí, pues aquí voy a tener una fuerza hacia abajo y aquí voy a tener una fuerza hacia arriba. Se quitó la flechita, pues se la pongo. Vamos a tener una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Y estas dos flechitas, estas dos fuerzas se van a reflejar aquí. La fuerza es debida a la fuerza que estoy aplicando aquí sobre la entrada, ¿sí? Y entonces esto va a empujar todo para abajo. Pero aquí, obviamente, el amortiguador y este resorte van a oponerse a este movimiento, ¿no? Entonces esta es una fuerza positiva y esta es una fuerza negativa. Ok, entonces ahora hacemos la suma de las fuerzas en los puntos de desplazamiento, en este que viene siendo X0. Vamos a empezar con este. Y dice sumatoria de fuerzas en X0. Y aquí ya está escrito, entonces ¿cómo lo obtenemos? Tenemos K1 que multiplica a XI menos X0, que viene siendo este término. ¿Qué pasó, campeón? Y luego tenemos B1 del amortiguador, que multiplica a la derivada de xy menos la derivada de x0, que es este término de aquí. Y ahora nos falta este de aquí. Y este, como dijimos que íbamos a seguir la convención de las flechitas, hacia abajo es positiva y hacia arriba es negativa, entonces aquí tenemos menos b2 que multiplica a x0, a la derivada de x0 menos la derivada de xy. Entonces tenemos este término aquí. Y ya hicimos las sumas, la suma de las tres fuerzas que están en este punto. Ya están aquí y esto lo igualamos a 0. Y bueno, ya reacomodando esta parte, nada más esta parte la hacemos para acá. Está sumando, la pasamos, está restando, pasa de este lado sumando y nos va a quedar que es K1 por xy menos x0 más b1 por la derivada de xy menos x0 igual a b2 por la derivada de x0 menos y, menos la derivada de y, que viene siendo esta primera ecuación. Entonces, bueno, qué padre, ya obtuvimos nuestra primera ecuación, ¿verdad? Ya obtuvimos nuestra primera ecuación. Ahora, ¿qué sigue? Quiero que se quiten esos cuadritos. Ahora, ¿qué sigue? Pues ahora vamos a obtener la sumatoria de las fuerzas en este punto, ¿sí? Entonces, como nosotros aplicamos esta fuerza en la entrada hacia abajo, pues se va a reflejar hasta acá. Y en este caso vamos a tener aquí esa fuerza. Vamos a poner una flechita. Tenemos esta flechita aquí, hacia este punto, y también tenemos
otra flechita hacia arriba, ¿verdad? Entonces tenemos la fuerza que viene desde acá, que se aplica a este punto, y tenemos la fuerza de oposición del resorte, ¿sí? Entonces, esta es positiva y esta es negativa. Entonces hacemos ahora la suma de fuerzas de aquí. Y aquí vamos a encontrar que en este punto vamos a tener el coeficiente del amortiguador B2 que multiplica a la derivada de X0 menos la derivada de Y, que viene siendo este término de aquí. Y luego vamos a sumar este de aquí, la suma algebraica, ¿verdad? Pero es negativa y vamos a tener que es menos K2 por Y. Y aquí la tenemos. Y aquí pues ya obtuvimos la segunda ecuación. ¿Sale? Entonces, este que está restando, pues lo pasamos del lado derecho sumando nada más. Hacemos un acomodo y vamos a tener que B2 multiplicado por la derivada de X0 menos la derivada de Y va a ser igual a K2 por Y. Y es precisamente nuestra segunda ecuación, ¿sí? Entonces, de esta forma es como se obtuvieron las dos ecuaciones. Muy bien. Entonces, ya que tenemos estas ecuaciones, nos vamos a regresar al librito. Aquí está el libro ya, entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones y lo que sigue es tomando la transformada de Laplace de estas dos ecuaciones y suponiendo condiciones iniciales de 0, tenemos, y entonces de aquí, de las clases anteriores, si ustedes recuerdan, aquí es S por X y de S, ¿verdad? Esta la ponemos aquí, la sustituimos y es S por X0 de S, aquí. Luego este es XY sin derivada, entonces nada más ponemos X de S, XY de S, que es esta de aquí, X0 de S, que es esta de aquí, X0 de S, que es esta, esta es la derivada de X0 de S, la derivada de X0, entonces S es S por la derivada de X0 de S. Esta es la derivada de Y, entonces es S por la derivada Y de S. Y hacemos lo mismo con esta otra ecuación y obtenemos nuestras dos ecuaciones, pero ya en el plano complejo. ¿Sale? Vamos a hacerlo un poquito más. Ahí está. No me gusta que quede ese cuadrito, pero bueno. Entonces aquí nosotros tenemos nuestras dos expresiones ya en el plano complejo. ¿Y qué es lo que sigue? Pues tenemos que relacionar la entrada con la salida, ¿verdad? Tenemos que llegar a que la salida sobre la entrada. Tenemos que llegar a esa relación. ¿Y cómo le hacemos? Aquí dice, se elimina Y de S de las dos últimas ecuaciones y se obtiene esta ecuación. Y aquí, pues nosotros tenemos aquí Y de S en esta parte. Aquí está Y de S y aquí está Y de S. De tal forma que de aquí la podemos despejar, podemos resolver esta ecuación para Y de S o podemos resolver esta ecuación para Y de S. Si la resolvemos de aquí, aquí está Y de S, si la resolvemos de aquí, la vamos a sustituir aquí y nos va a quedar esta expresión que está aquí. Y ya reacomodando con algebrita, vamos a llegar a que tenemos la entrada, la salida sobre la entrada y esta va a ser su función de transferencia. Muy bien. Y dice aquí, para el sistema eléctrico de la figura 323b, la función de transferencia, la salida sobre la entrada resulta ser, y aquí está la función de transferencia del circuito eléctrico. Okay, entonces aquí tenemos la función de transferencia del sistema mecánico y aquí está la función de transferencia del sistema eléctrico. Ok, pero bien, ahora hay que ver cómo salió esta función de transferencia. Van a decir, oiga, profe, pero esa función de transferencia, ¿cómo se obtuvo? Ok, vamos a ver, pues bien fácil. Entonces aquí obtuvimos la función de transferencia del sistema mecánico, ¿verdad?
Ahora vamos a ver el sistema eléctrico. El sistema eléctrico está compuesto por R2 en paralelo con el capacitor 2 y R1 en serie con el capacitor 1, y aquí tenemos la entrada y aquí está la salida, ¿verdad? Entonces nosotros usamos el concepto aquí de impedancias complejas. Y si uso ese concepto de impedancias complejas, pues solamente esta es su representación con impedancias complejas. Tengo Z1 y este va a ser Z2. Z1 va a ser R2 en paralelo con C2 y Z2 va a ser R1 en paralelo con C1. Y de aquí, pues yo puedo sacar mi función de transferencia, bien sencillo. Aquí ya tengo la relación de la salida sobre la entrada, que va a ser mi función de transferencia. Y como estamos hablando de impedancias complejas, pues simplemente se aplica como si fueran resistencias. Algo muy similar a las resistencias, ¿verdad? ¿Y cómo le hago aquí? Pues la salida va a ser, el voltaje aquí en la salida va a ser el mismo que está presente en las terminales de la impedancia Z2. Entonces lo único que hago es utilizar un divisor de voltaje. El voltaje que está presente en la impedancia Z2 va a ser igual a la entrada por Z2 sobre la suma de Z1 más Z2. Es un divisor de voltaje. Entonces ya lo tengo aquí. Y aquí, como aquí tenía la entrada, pues ya nada más divido de los dos lados entre la entrada y ya me queda la relación, la salida sobre la entrada igual a Z2 de S sobre Z1 de S más Z2 de S. Y esa es mi función de transferencia para el circuito eléctrico. Qué bien, ¿no? Así está bien fácil, bien sencillo. Ok, pero ahora pues falta ver a qué es igual Z2 y a qué es igual Z1, ¿verdad? En el plano complejo. Bueno, ¿cómo saco Z2 y Z1, profe? Pues bien sencillo. Aquí lo tenemos, otra vez, el diagrama del circuito con impedancias complejas. Ok, entonces tenemos aquí nuestro circuito eléctrico en términos de impedancias complejas, ¿verdad? Y Z1 es R2 en paralelo con Z2. Vamos a ver primero Z1. Y bueno, pues las impedancias complejas, ¿verdad? ¿Cómo sacamos las impedancias complejas? Entonces, para la resistencia tenemos que la impedancia compleja R, pues es R. Para el capacitor, la impedancia compleja va a ser 1 sobre CS. Y para el inductor, la impedancia compleja solamente es LS, ¿sí? Es como si sacáramos la transformada de Laplace. Bueno, es el equivalente a sacar la transformada de Laplace. Y entonces, pues nosotros tenemos que Z1, como están en paralelo, pues sacamos la impedancia en paralelo, ¿verdad? Que viene siendo la impedancia de la resistencia por la impedancia del capacitor sobre la impedancia de la resistencia más la impedancia del capacitor. Ya que tenemos esta expresión, pues solamente sustituimos los valores de R2 y C2. Entonces aquí tenemos la impedancia de R2 es R2 y la impedancia del capacitor 2 es 1 sobre el capacitor 2 por S. Y esto está dividido por la impedancia de la resistencia 2, que viene siendo R2, más la impedancia del capacitor 2, que viene siendo 1 sobre C2 por S. Entonces ya tenemos esto y ya con poquita de álgebra, pues llegamos a esta expresión. Yo lo quiero más grueso. Llegamos a esa expresión, ¿verdad? Bueno, entonces sigue ahora la impedancia 2, esta Z2. Esta impedancia 2 está formada por la resistencia en serie con el capacitor. Y aquí pues hacemos la suma de las impedancias, que viene siendo R1 más 1 sobre la impedancia del capacitor, ¿verdad? Más bien, más la impedancia compleja del capacitor, que es 1 sobre
capacitor 1 por S. Y aquí, pues haciendo poquita algebrita, llegamos a este término. ¿Sale? Y nos queda que es R1 por C1 por S más 1 sobre C1 por S. Y entonces, ¿qué sigue? Pues sustituimos Z2 y sustituimos Z1 en nuestra expresión, ¿verdad? En esta expresión que tenemos aquí. Z2 y por Z1. ¿Ok? La sustituimos ahí. Y, ¿qué más hice aquí? Ok, la sustituimos ahí y hacemos, pues ahora sí que hacemos álgebra, hacemos algebrita para obtener nuestra función de transferencia del circuito eléctrico. Aquí están R1 más 1 sobre C1S, aquí están sustituidas las impedancias. Ya que las tenemos sustituidas, pues hacemos álgebra y llegamos a esta ecuación que tenemos aquí. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestras dos funciones de transferencia. ¿Cómo vamos a ver que son equivalentes? Pues aquí está bien sencillo. Fíjense bien que tenemos aquí esta forma. Vamos a ver primero el numerador. Bueno, este de aquí yo le voy a llamar A. Ahora lo necesito más pequeña. Ah, qué entretenida me estoy dando con esto, ¿verdad? Este le voy a llamar A. Este de aquí la voy a llamar B. Esta de aquí pues es A, esta es B y esta de aquí la voy a llamar C. Entonces tenemos, si la ponen puede ser como AS más 1, B por S más 1 y aquí quedaría A también, ¿verdad? Porque se repite, este también sería A por S más 1 y este sería B. Ay, qué bonitas letras me están saliendo. B por S más 1, ¿sí? Entonces ya tengo A por S más 1, B por S más 1, y aquí como este es igual a este, es A por S más 1, B por S más 1 y C por S por S. Entonces aquí, pues me vengo aquí a la del circuito eléctrico y aquí esta también la voy a llamar A. Este va a ser A, este va a ser B. Esa B me batalla un poquito. Y aquí este término es el mismo de aquí, entonces voy a ponerle A también. Y este de aquí es el mismo que este de aquí, entonces es B. Y este de aquí, pues ya es diferente y voy a tener C. Entonces si sustituyo aquí A, B, voy a tener A, aquí voy a tener B, aquí voy a tener A y aquí voy a tener B. Entonces si comparo la parte de aquí del numerador del sistema mecánico, yo tengo A por S más 1, que viene siendo este de aquí, A por S más 1. Y ahora tengo aquí B por S más 1, aquí voy a tener B por S más 1. Y aquí voy a tener A por S más 1 y aquí voy a tener A por S más 1. Aquí voy a tener B por S más 1 y aquí tengo B por S más 1. Y acá tengo C por S y aquí tengo C por S. Entonces, estas dos tienen una representación matemática, una función de transferencia iguales en términos de los coeficientes A, B y C. ¿Sí? Entonces ahí queda demostrado que los sistemas son análogos. Ok, entonces ese es el ejemplo para demostrar que los dos sistemas son análogos. Y bueno, ustedes como actividad individual van a hacer este ejemplo. Pero le van a poner todas las partes algebraicas, ¿verdad? Todo el proceso matemático, todo el desarrollo algebraico se lo van a poner para poder realizar esta demostración. Y aparte van a hacer y van a hacer uno o dos más. ¿Sí? Va a ser un trabajo individual. Todavía no sé si con uno sea suficiente o con otros dos, pero esa es la idea. Ahí ya cuando suba la actividad en la plataforma, ustedes van a ver si es uno o dos ejercicios, ¿ok?
Bueno, no me despido, todavía vamos a tener más clases. Espero que haya quedado claro este desarrollo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, no anden de vaguitos porque pues todavía está el coronavirus. Si tienen dudas, ya saben, me las dejan ahí en los comentarios y pues nos vemos en la próxima clase. Yo creo que esta semana ya porque hay que programar una clase online, ¿verdad? O sea, ahí por medio del Teams que sea en vivo. Bueno, cuídense mucho.